Bendiciones hermosas, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque yo no sé en qué momento tú vas a escuchar este audio, pero estamos acá en la brecha como siempre para el servicio del Señor y por supuesto para el servicio de ustedes, nuestras amadas mujeres del reino, nuestras seguidoras, nuestras fieles amigas y nuestra familia ministerial. Qué grato es poder compartir con ustedes, pues esas lecturas de bendición que realmente, wow, ha sido un mes tan especial donde el Señor nos ha dado tanto y estoy muy contenta porque ustedes están conociendo la esencia de una mujer de reino, porque este devocional hace muchos años atrás fue el que llenó el corazón de esta mujer que les está hablando, que llenó la mente de muchas expectativas para poder cambiar su caminar, para poder cambiar sus pensamientos, su actuar, en el sentido de actuar como al Señor le gusta. No importando si somos amas de casa, no importando si somos profesionales, no importando si somos siervas del Señor, no importando absolutamente nada, ni la condición, ni tu color de piel, ni tu nacionalidad. Ante el Señor, todas somos iguales, pero nuestra actitud también tiene que ser iguales, porque somos las hijas de un rey. Puede ser que las circunstancias hayan cambiado nuestro corazón y nuestra mente. Puede ser también que nuestra cultura, ¿verdad? También haga que nuestras costumbres, nuestros sueños y anhelos sean completamente diferentes. Pero lo que sí tenemos igualito, es este corazón de mujer, que somos sensibles a la voz del Señor, que cuando nos ponemos en la brecha lo hacemos de todo corazón, que cuando nosotros conocemos a ese primer amor que es nuestro Padre Celestial, realmente nos enamoramos y queremos hacerlo todo con excelencia, como la lectura anterior. Queremos hacerlo todo con amor, queremos hacerlo todo con dedicación especial por aquel que nos ama primero, ¿verdad? Por el amigo fiel, por ese ser infinito que siempre está con nosotros. Pero hoy vamos a continuar con esta lectura, ya casi vamos a la mitad del libro. Espero terminarlo pronto para poder hacer algo muy especial con ustedes, así que estén muy atentas porque vienen cosas muy especiales aún. Y hoy vamos a hablar sobre esa búsqueda de fe de una mujer de reino. Y quiero que pongas mucha atención en este relato que vamos a escuchar, porque realmente es de pensar, amadas, es de pensar y ver qué tan bien hemos hecho las cosas, pero también reconocer qué tan mal hemos hecho las cosas. Porque una mujer de reino lo que tiene es que reconoce sus errores y trata de arreglarlos de la medida que el Señor lo va permitiendo. Pero no podemos quedarnos estancadas, al contrario, tenemos que avanzar cuando nosotros reconocemos nuestros errores y avanzar con pie firme, ¿verdad? No solamente de emoción, tenemos que llenarnos de convicción. Así que vamos a escuchar un relato que cuenta acá la autora y el autor de este libro, ¿verdad? De una mujer de reino, para que podamos ver este enfoque más allá de lo que nosotros podamos imaginar, reflejándonos en el tiempo de Jesús y también conectándonos con la palabra del Señor. La autora y el autor acá nos comparte. Una vez estaba luchando contra un resfrío y no podía librarme de él. Llamé a mi médico, le describí los síntomas y me dijo que no era necesario que fuera a verlo, porque iba a dejar una receta para mí en la farmacia. Me dijo que
me dijo qué medicamento iba a prescribirme y cómo debía tomarlo. En ese momento, varias cosas se pusieron en marcha. En primer lugar, tenía que creer que estaba hablándole a la persona que yo creía estar llamando, porque no podía verlo, ¿verdad? No era más que una conversación telefónica, así que tenía que escuchar su voz. Lo escuché y me dijo cómo resolver mi problema. Podría haberme quedado en cama meditando. Podría haberle creído, pero quedarme en cama pensando en lo bueno de tener un médico que entendiera mi problema y me diera una solución, podría haberme quedado acostado pensando qué bueno era tener la solución. Sin embargo, quedarme acostado en la cama pensando en las palabras del médico no me habría mejorado. Podría haberme sentido reconformado o reconfortado por haber hablado con él, pero habría seguido tan enfermo como cuando lo llamé por teléfono. Tuve que levantarme, subir al auto, manejar hasta la farmacia y preguntarle al farmacéutico, ¿tiene una receta a mi nombre? Aunque hay muchas clases de medicamento en la farmacia, yo necesitaba algo que llevaba mi nombre. El médico me había dicho que estaba ahí y yo procedí de acuerdo a lo que él me dijo. Además, podría haber recibido el medicamento y examinarlo. Podría haberme cerciorado de que me pareciera aceptable, pero habría seguido igual, de enfermo, sintiéndome mal, ¿verdad? Cuando seguí las indicaciones del médico, mi creencia coincidió con mis acciones y empecé a sentirme mucho mejor. Muchos de nosotros tenemos resfríos espirituales y acudimos ante Dios para escuchar qué tiene el médico para recetar, solo para seguir igual. Eso pasa porque muchos nos quedamos ahí. Pensamos qué bueno que fue escuchado y qué bueno que fui a hablarle. Algunos recurrimos a la palabra de Dios y nos sentimos bien por lo maravilloso que parece la receta y por todas las cosas que supuestamente tiene que producir. Pero seguimos igual de enfermos porque no ingerimos la medicina que Dios nos da. La búsqueda de la fe, amada mujer del reino, implica mucho más que el simple hecho de buscar a Dios y a su palabra. Aunque estas cosas son, sin duda, parte de ello, la verdadera búsqueda implica responder de tal manera que nuestras acciones obedezcan sus instrucciones. Es solo cuando la fe complete el círculo que todo el provecho se manifestará en nuestra vida. La fe plena es vivir una vida entregada, marcada por actos impulsados por las creencias. Sé que algunas cosas que suceden hacen más desafiante llevar a cabo acciones que demuestren la fe. Tal vez creciste en un ambiente donde las personas que te rodeaban no te enseñaron cómo era la vida de fe. Quizás desde pequeña la vida te decepcionó o tal vez te lastimaron de alguna manera y te sientes demasiado acobardada como para corregir riesgos. Quizás piensas que tienes mucho que perder si sales a caminar en la dirección que Dios está mostrándote. Sea lo que sea, las personas tienen diferentes motivos para dar marcha atrás y dejar de confiar en Dios y de contar con Él. Las Escrituras nos hablan de una mujer que también tuvo desafíos, pero fue capaz de vencerlo a causa de su fe. No permitió nada que le impidiera hacer lo que tenía que hacer.
En la versión Reina Valera 1960, el principal problema de esta mujer era un flujo de sangre. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser sanada o curada. Se le acercó por detrás Jesús y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Recordemos que Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Esto lo dice en Lucas 8, 43, 45. La hemorragia particularmente es un problema complejo de tratar porque perder sangre significa perder vida, perder entusiasmo, energía y fuerza, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Levítico 17:11. Estoy seguro de que has escuchado la expresión desangrarse, la cual significa que una persona ha perdido tanta sangre que se muere. El cuerpo necesita de la sangre para vivir. La sangre es una parte importante de la vida. Cuando vas al médico porque no te sientes bien, muchas veces él te pide un análisis de sangre. Él puede descubrir muchas cosas examinando tu sangre, porque en ella está la esencia de la vida. Esta mujer tenía una hemorragia. Su vida había ido disminuyendo a lo largo de estos largos años. No solo su vida física había menguado por este problema que seguramente la debilitaba y le causaba dolor en los órganos internos por la falta de oxígeno, claro, necesario para que funcionaran adecuadamente. Además, su economía también estaba siendo afectada. Algunas de las que están leyendo estas palabras saben lo que es tener facturas médicas permanentes, porque un problema de salud sigue sin resolverse por un largo periodo de tiempo. Mientras los médicos intentan esto, aquello y lo otro, las facturas siguen agravando y menguando sus finanzas. Sin embargo, esta mujer no padecía solamente un dolor físico y un problema económico, también tenía un problema espiritual. Eso lo sabemos porque era una mujer judía que vivía bajo la ley del Antiguo Testamento. Si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura, al igual que durante su periodo menstrual. La mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. Esto lo puedes buscar en Levítico 15:25. Ser considerada impura en la cultura israelita llevaba consigo múltiples repercusiones. En primer lugar, no podía ser tocada. Eso quería decir que su problema físico también acarreaba un problema social, porque estaba obligada a vivir lejos del contacto y del calor humano. Lo más probable es que no pudiera salir y participar de las actividades del mercado. Por cualquier otra mujer que accidentalmente la tocara también sería considerada impura. Mira qué tremendo como era en ese tiempo.
Tampoco podía asistir a ninguna ceremonia religiosa. Además, es probable que le hubieran recetado varios tónicos para curar su hemorragia y que estos le hubieran producido algunos efectos secundarios. Lo más probable es que esta mujer viviera una existencia solitaria, aislada y sumamente dolorosa. No cabe duda de que tenía problemas. Sin embargo, antes de profundizar en su historia, quiero hacer una pausa para preguntarte si te sientes identificada con esta mujer. Quizás no en toda la magnitud de su historia, pero hay algo que te haya afectado física, social, económica o espiritualmente, y que a pesar de todo lo que has probado para solucionar el problema, nada haya funcionado. Te gastas el dinero en asistencia médica y psicológica, en vitaminas, hierbas y en los últimos curatodos que encontramos por la calle. A pesar de eso, lo único que te dejan es la billetera vacía y una gran tristeza, mientras llevas tu carga en silencio. ¿Te describe de alguna manera? Afligida, dolida, desanimada, abatida y sobre todo desilusionada. Parece que nadie puede ayudarte, ¿verdad? O de hecho, la ayuda que sí recibes tiende a empeorar aún más las cosas. Quiero pedirte que aprendas de esta mujer. Después de años, no cabe duda de que su situación parecía no tener solución desde el punto de vista humano. Hasta es dudoso que ella sintiera que seguía importándole a alguna persona. Si la situación fuera a mejorar, tendría que suceder algo que estuviera por encima de ella, de cualquier otra persona y de cualquier otra cosa. Necesitaba un toque sobrenatural. La fiel mujer necesitaba una sanidad sobrenatural. Así que abrió paso hasta el lugar donde podría lograrlo. Como vimos antes en Lucas 8, se abrió paso entre la muchedumbre y apareció detrás de Jesús para tocar su túnica. Mateo 9:20 dice específicamente que se acercó para tocar el fleco de la túnica de Cristo. ¿Por qué es importante esto, mis amadas? Pongan ustedes mucha atención. Porque para agacharse lo suficiente como para tocar el fleco, tuvo que mostrar humildad. Tuvo que renunciar a toda clase de orgullo, autopreservación y sabiduría humana. Tuvo que humillarse a sí misma para disponerse a recibir el impacto de la palabra de Dios. Del punto de vista de Dios sobre su problema, no tenía que depender de su propio entendimiento, Proverbios 3:5, sino del entendimiento de Dios. Tenía que dejar de ver su propia perspectiva y empezar a buscar la solución de Dios. Ella tenía fe que si solo pudiera tocar ese fleco atado a Jesús, el Hijo de Dios y la palabra de Dios sería sanada. Sabemos que era una mujer de gran fe, porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Mateo 9:21. Una mujer del reino es una mujer que sabe y cree que su solución no está en el dinero, en el razonamiento humano ni en otras personas. La solución se encuentra cuando se humilla a sí misma,
ante Jesucristo y se rinde a la palabra de Dios. Muchas veces Dios deja que pruebes todo lo que crees que necesitas probar para arreglar tus propios problemas. Él deja que gastes todo tu dinero, que desperdicies todo tu tiempo hasta quedar desgastada y agotada. Él lo permite porque muchas veces, hasta que una persona no llega al fondo de sí misma y de sus propias alternativas, no busca la única opción verdadera para su sanidad perdurable, que es Dios nuestro Señor. Santo. Hoy sí nos está hablando muchísimo esta lectura y esta reflexión, ¿verdad? Espero que a ti te esté siendo rema y te esté impactando tus oídos, tu mente y sobre todo tu corazón, amada mujer del reino. Porque lo importante de mencionar en la historia de esta mujer del reino es que ella entendió el poder de la relación con Jesucristo y la relacionó con la palabra de Dios. Mira si tienes la palabra de Dios escrita pero no viva. Tienes la verdad sin la vida. Si tienes la palabra viva omitiendo la palabra escrita, tienes la vida sin la revelación completa de la verdad. Sin embargo, cuando tienes la palabra viva a la vez que te aferras a la palabra escrita, tienes la vida y la verdad. Cuando la mujer buscó esa combinación en fe, ella fue sanada inmediatamente. Esa es la fe que nosotros tenemos que buscar y que tenemos que encontrar, porque Dios puede entregarnos más de lo que podríamos obtener por nuestra cuenta sin Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar cada vez que miramos una aflicción, cada vez que nosotros miremos una situación difícil en nuestra vida, porque cada uno de nosotros tenemos la obligación de buscarlo y sobre todo de cómo no tenemos que desear otra cosa más que estar en la presencia de Cristo. No deberíamos estar dispuestos a dejar la seguridad de lo que ya conocemos y salir en fe a buscar el camino que nos acercará a Jesús. Para la mujer que padecía de hemorragias, no fue poca cosa tener que caminar a través de una multitud que normalmente la rechazaba y la despreciaba como a una persona marginada e intocable. Persiguió valientemente a Cristo, a pesar que eso lo sacó de la comodidad de la oscuridad, y debido a que lo hizo, ella lo encontró junto a su milagro. Uno de los elementos más fascinantes de la historia de esta mujer es que cuando ella tocó su ropa, Jesús fue capaz de identificar entre toda la gente quién lo había tocado. Pudo sentir que su poder estaba siendo usado para sanarla. Mira lo que él preguntó: ¿quién me tocó? Y todos los presentes lo negaron. Incluso Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió el poder sanador de mí. Ten en cuenta, amada mujer del reino, que hay una diferencia fundamental entre la mujer que tocó a Jesús y todo el resto que se apretujaba contra él y lo tocaba de alguna u otra forma. Quiero señalar nuevamente esta diferencia, porque es un principio espiritual que cuando lo apliques abrirá de par en par las puertas de poder celestial en tu vida como mujer del reino. La mujer que tocó el fleco de la túnica de Cristo se humilló, probablemente se arrodilló,
se había humillado a sí misma para perseguir el objetivo de su fe, la palabra de Dios, todos los demás estaban de pie, eran parte de la multitud, contentos de acercarse a Jesús al mismo nivel y profundamente ignorantes de la auténtica necesidad que tenían de su palabra. Una gran cantidad de personas entre la multitud quizás tocó a Jesús o se apretujó contra él, pero no recibió ninguna manifestación de su poder. Verás, tú puedes formar parte de la multitud que se reúne en la iglesia, que está aquí en el ministerio Una Mujer de Reino y lee las reflexiones, o escucha los audios, o este mismo devocional, o que quizás se junta para estudios bíblicos en otras redes sociales, en su comunidad, en su casa. Pero a menos que reconozcas tu condición delante de Dios vivo y tu dependencia absoluta de Él y de su palabra, te quedarás en la periferia. O sea, ahí, estancada, ida, tal vez te entró por un oído y te salió por el otro, quizás te emocionó de momento y después vuelves a ver tu circunstancia. No. Quiero decirte que si es así, solo serás parte del club de aficionados de Jesús. Te quedarás sin ser tocada. Nada cambiará dentro de ti, porque su poder no será liberado hacia ti. Una mujer de fe del reino debe buscar a Cristo y a la autoridad de la Escritura con corazón humilde. Solamente cuando te arrodilles para tratar de alcanzar el dobladillo, cuando te humilles debajo de su autoridad divina, basada en su palabra divina, recibirás el poder que necesitas para alcanzar la plenitud de tu destino. Puedes recibir el toque de Jesús ahora mismo, si estás dispuesta a llegar bien abajo y si estás dispuesta a ignorar la mirada de la gente y a seguir trajinando a través del dolor. Si te humillas a ti misma para agarrarte de su palabra, su poder será totalmente tuyo. Como pastores de una congregación bastante grande, dice el autor, observo con regularidad cierto patrón de comportamiento. Veo individuos que quieren ser sanados, ser liberados y servir a Dios, pero no quieren renunciar a tener el control, a depender de ellos mismos, ni a autopreservarse. No quieren desprenderse ni humillarse. Como consecuencia, se quedan ahí en el olvido, estancados, bloqueados, sin el poder que necesita para vivir una vida victoriosa. La fe sumada a la humanidad es el secreto del éxito para toda mujer del reino. Como escribió un teólogo, el orgullo debe morir en ti o nada del cielo puede vivir en ti. Debido a que la mujer que luchó durante años con un grave problema de salud, eligió el camino de la mayor humildad delante de Dios. Ella recibió el máximo regalo del poder y de la sanidad. A decir verdad, arrodillarse para tocar los cordones azules atados al dobladillo de la túnica de Jesús no fue el final de su ejercicio de humildad después de transmitir su poder sanador hacia la mujer. Jesús preguntó quién lo había tocado. Él no preguntó por qué no lo supiera. Él preguntó porque quería que la mujer hiciera otro valiente y humilde acto de fe. Quería que lo hiciera en público. Él sabía que ella había sido sanada. Ella sabía que había sido sanada y así lo dice en Marcos 5:29. Ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús
quiso que ella compartiera con los demás lo que había ocurrido como consecuencia de su gran humildad y de su fe. Quiso que ella saliera de la comodidad de la vida aislada que había conocido durante tanto tiempo y que declarara públicamente lo que él había hecho. Jesús sabía lo difícil que sería este acto para una mujer que estaba acostumbrada a ser pasada por alto e ignorada. Sabía que para ella sería incómodo hablar en voz alta de lo que había sucedido, pero él quiso que lo hiciera. Es que al hacerlo, esta vez en su presencia, descubrirá el valor para hacerlo una y otra vez. Esta mujer de fe y de humildad tan grande también necesitaba descubrir su gran valentía. Jesús estaba ahí para ayudarla cuando escuchó que él preguntaba específicamente por ella. Lucas 8:47. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Comenzó a temblar. No estaba acostumbrada a ser observada por una gran multitud. No estaba acostumbrada a participar de una conversación a la vista de todos, pero dio un paso al frente y le dijo a Jesús que ella había tocado su ropa. La reacción de Jesús fue personal para él. Ella no era un absoluto o una desconocida. De hecho, la nombró con un término cariñoso de esa cultura. Le dijo hija. Recompenso su búsqueda, al igual que su valentía, con algo más que la sanidad. La recompensó con la paz. Él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. De alguna manera, entre el instante de ser sanada físicamente y de tener la valentía para dar testimonio de ello, ella había establecido una relación con su Salvador. Había pasado de quien a hija. Se convirtió en una receptora de la paz dentro de la familia de Dios. Amadas mujeres del reino, no todas consiguen la paz en esta vida. Muchas personas tienen lo que se considera como bendiciones, una buena salud, dinero, vestimentas o una casa bonita. Sin embargo, Dios puede bendecirte con una casa, pero puede que no tengas un hogar. Dios puede bendecirte con la sanidad física, pero puedes seguir angustiada. Dios puede bendecirte con cosas que tus 5 sentidos físicos pueden disfrutar, pero es posible que no tengas una relación con Él. Jesús quiere hacer más por ti. No tiene problemas en darte cosas materiales. No tiene problemas con que tu cuerpo funcione adecuadamente. Quiere que estés bien, pero aún más que eso, Él quiere que seas su hija. Quiere que tengas el valor de buscarlo públicamente para que te comprometas en una relación íntima con Él. Una mujer del reino busca a Cristo en privado y en público. Es entonces cuando logras verlo manifestarse de una manera sobrenatural que no vas a poder explicar. Es entonces cuando logras experimentar una cercanía que nunca conociste. Buscar a Jesús mientras te aferras a su palabra es lo que libera su poder hacia ti.
Las cosas contra las que has luchado durante años pueden resolverse en un momento cuando buscas a Cristo humilde, pública e integralmente. Es por eso que la mujer del reino debe de ser siempre humilde ante el Señor. Debe dejar todo orgullo y debe de reconocer que lo necesita. Debe de aprender a esperar, a cambiar sus palabras y a luchar con las herramientas celestiales, como es la fe y la oración. Pero nunca luchar con nuestras propias fuerzas o creyendo que eso es lo correcto. ¿Saben lo que sucede, mis amadas? Que muchas de ustedes, o me incluyo también, pedimos consejos y sabemos la respuesta. Volvemos a pedir consejo a una persona, a otra, a un ministerio y a otro ministerio. Pedimos petición acá, pedimos petición allá y encima seguimos buscando a nuestros líderes y a nuestros pastores o sacerdotes. Y sabemos la respuesta. Te aconsejan porque tú has pedido un consejo y aún así te atreves a decir, no era la palabra que yo esperaba, no era el consejo que yo esperaba. No busqué ayuda para sentirme confrontada, no busqué ayuda para que me dijeran palabras de desánimo. Pero es que estamos tan acostumbradas de escuchar solamente palabras de ánimo, de bendición, de prosperidad. Queremos la victoria, pero no queremos caminar en el proceso. No, amadas, una mujer del reino va siempre en la búsqueda de fe de una mujer e hija de Dios. Qué lindo es ver las cosas rápido. Qué lindo es imitar la vida de otras personas, el llamado de otras personas. Qué bonito es ver cómo una persona prospera, pero también sentir la tristeza en tu corazón porque no te tocó a ti. Amadas, debemos de hacer cambios y debemos de liberar la palabra de Dios en nuestra vida y ver las cosas como que son, porque eso es la verdadera fe de una mujer del reino. Este ministerio no ha llegado tan lejos así porque así. No, este ministerio está llegando tan lejos porque nació en el corazón de Dios. Nació en el corazón de una mujer del reino que creyó en su palabra, que creyó que Él tomaba control y que iba a ser la luz en su camino, que se humilló, que reconoció que lo necesitaba, que reconoció que era una hija amada y sobre todo que dejó sanarse para que fuera bendecida en sanidad física, en sanidad emocional, pero también en sanidad ministerial. Así que sigamos adelante, porque si nosotros somos obedientes a ser mujeres del reino, de palabra, de fe, de convicción, imagínate todo lo que podamos o todo lo que podemos alcanzar. Ánimo, mis amadas, que hay mucho más que aprender. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo, tu amiga y hermana, Carol de L.